Buenas noches, profe. Hola jóvenes, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Hola, buenas tardes muchachos. Vamos a, vamos a ver uno de los últimos temas que tenemos pendiente de esta parte de los selectores que hemos estado trabajando. Vamos a ver el día de hoy una función o un tema que se llama operadores set. Y pues básicamente este operador set lo vamos a utilizar en alguna de las funciones para cuando vamos a actualizar registros, cambiar datos de los registros de los campos, ¿sí? Permítame, déjeme abrir un archivito. Taller de base de datos. Permítame. Ok. Vamos a ver en este caso este operador, que es un operador set. Aquí en esta parte, cuando estamos hablando, a ver, permítame.
Así se llama el operador así set. Cuando estamos hablando en este caso de matemáticas, en matemáticas estamos hablando de conjunto, pues no es más que una colección de objetos o en este caso de números. En este caso, pues de manera similar en las bases de datos, los registros dentro de una tabla se pueden tratar como objetos o en un conjunto, así como nos enseñaron a trabajar con las matemáticas conjuntos de datos. Las tablas se manejan también de la misma manera, pues que es un conjunto de datos, ¿sí? Entonces, aquí la tabla se convierte pues en conjunto de registros. Entonces, el operador set permite que las tablas de una base de datos se traten como objetos en un conjunto al realizar una consulta, ¿sí? Entonces, un set de datos, como hemos escuchado la palabra a veces en inglés, cuando hablamos de un set, estamos hablando de algo muy similar que está unido, ¿sí? En matemáticas, las diversas operaciones en conjuntos que utilizan operadores matemáticos nos dice que deben actuar al menos dos diferentes para producir resultados. Cuando no se aplican a las bases de datos, las operaciones set también deben funcionar en dos o más tablas en los datos. Entonces, los operadores set disponibles para su uso en una base de datos son idénticos, ¿sí?, a las disponibles en las matemáticas, ¿verdad? Nosotros cuando estamos haciendo una unión, ¿sí?, cuando estamos trabajando con las funciones de unión, pues estamos uniendo información de dos sets o de dos grupos, ¿sí? Cuando estamos hablando de intersecciones, pues estamos hablando de esos registros que están en las dos tablas, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos un ejemplo, déjenme se los comparto, ¿sí? Por ejemplo, si estamos hablando en este caso de un set A y un set B, ¿sí?, que tiene el set A, pues es la tabla A, set B, la tabla B, y entre estos solamente comparten el, el número 15 está en la tabla A y está en la tabla B. Los demás son totalmente diferentes, ¿verdad? Básicamente es a lo que se refiere cuando estamos hablando de set. Entonces, aquí el set A contiene todos los integrantes que son múltiples de 3. Y el set B contiene todos los integrantes que son múltiples, son múltiples de 5 y que son pues menos de 20. Igual aquí también múltiples de 3 y menos de 20. Entonces, cuando estamos haciendo una unión, en este caso de los valores, pues nos damos cuenta que este es el único registro que está comunicándose en las dos tablas, ¿verdad?
Entonces, pues básicamente lo que estamos utilizando en este caso para trabajar con lo que es la función set es pues básicamente lo mismo. Set se conoce en español como pues conjunto, ¿verdad? En este caso, pues un conjunto de datos que estamos trabajando. Déjenme buscarles una tabla que tenga. Permítanme. Déjenme abrir una presentación que tenemos aquí. Me la llevo para acá. ¿Por qué no me deja jalarla así? ¿Sí? Bueno, aquí, a ver, aquí va. ¿Qué son los operadores set? ¿Sí? Como dice aquí, los operadores set combinan los resultados de consulta de dos o más componentes en un resultado. Las consultas que tienen operadores set se denominan consultas compuestas. Y aquí un ejemplo como el que hemos estado observando, ¿verdad? Los operadores set traen las funciones para hacer la unión de dos tablas, ¿verdad? En este caso, cuando se unen todos los registros, cuando se unen nada más por los registros que son la intersección, ¿sí? Los registros que están a la derecha, o todos los registros de la tabla de lado derecho, y solamente los que lo unen, ¿sí? Entonces, un operador, esta función pues también viene dentro de las funciones de SQL que se llama operador unión. Este obtiene todas las filas distintas seleccionadas por ambas consultas. Entonces, el operador union obtiene todas las filas seleccionadas por ambas consultas, ¿sí? Aquí debemos utilizar el operador unión para obtener todas las filas de múltiples tablas y eliminar cualquier fila duplicada. El operador union all dice, obtiene todas las filas seleccionadas por ambas consultas, incluyendo todas las duplicadas. Use el operador union all para obtener todas las filas de las múltiples consultas. Y en esta nota nos dice que aunque la función intersect está ampliamente adoptada por la mayoría de los sistemas gestores de base de datos relacionales, la instrucción except está disponible en SQL Server, ¿sí? Pero en el caso de Oracle o MySQL se llama minus. Entonces aquí, pues sí es bien importante que nosotros tengamos de alguna manera la idea de que las funciones de SQL, en este caso SQL Server,
Oracle, que aunque traen funciones de SQL, como MySQL, pues varían en algunas cosas, ¿verdad? Por eso sí es importante saber, pues más que nada la sintaxis que tenemos que aplicar para cada uno de estos en donde lo estemos corriendo. Aunque cambie, como dice, el nombre de la forma de usarla, el resultado es el mismo. Y aquí viene un ejemplo, un select employee ID, job ID, department ID from employees union, select employee ID, job ID department from job history, order by employee. Aquí en esta parte quizá este ejemplo lo están utilizando básicamente para lo que es el MySQL Server, ¿sí? Nosotros estamos utilizando algunos diferentes para lo que es el MySQL. Básicamente el script que se utiliza de funciones SQL para SQL Server, ¿sí? Y lo van a encontrar un poquito pues diferente a lo que hemos estado utilizando, pero sí es importante que los conozcamos porque a final de cuentas MySQL Server o el SQL Server es el que vienen utilizando en las empresas, ¿sí? O el Oracle. Operador de intersect. Entonces, para obtener todas las filas comunes de múltiples consultas, debemos seguir algunas normas. El número de columnas y tipos de datos de las columnas seleccionadas inicialmente por la sentencia select deben ser idénticos en todas las sentencias select usadas en la cláusula, en la consulta, perdón. El nombre de las consultas no necesita ser idéntico. Y acá nos dice invertir el orden de las tablas intersectadas no modifica el resultado, ¿sí? No importa si lo ponemos a la izquierda o a la derecha y el resultado va a ser básicamente pues el mismo. Intersect no ignora los valores nulos. Aquí viene una función, ¿sí? Para lo que es la intersección. Despliega a los empleados o la identificación de los empleados y la identificación de los trabajos, ¿sí? De los empleados que actualmente tienen un trabajo dentro de la empresa, ¿sí? Entonces aquí en esta parte están seleccionando los campos de los empleados allí, el Job ID de la tabla de empleados que hagan intersección con lo que es la tabla de los empleados del Job ID de la historia, ¿verdad? Si lleva un historial de los empleados que ha tenido con los que actualmente se tienen para saber en qué ocasiones ha trabajado, ¿verdad? Y por aquí viene uno pues similar, ¿verdad? El operador minus, que es básicamente una de las funciones que vienen dentro de lo que es el MySQL, use el operador minus para obtener las filas en la primera consulta que no estén presentes en la segunda consulta. La primera sentencia select menos la segunda sentencia select. Y pues hay algunas normas a seguir. Nos dice que el número de columnas y tipos de datos de las columnas de la sentencia select inicial deben ser idénticos en todas las sentencias select usadas en la consulta. Los nombres de las consultas no necesitan ser idénticos. Todas las columnas en la cláusula where deben estar en la cláusula select, ¿sí? Aquí si nosotros tenemos que aplicar en este caso where y el nombre del campo, ese campo al que estamos haciendo relación debe estar dentro de los campos que metimos en el select. Si no, no va a funcionar.
¿sí? Y aquí tenemos una lista de los empleados que no han cambiado en sus trabajos, ¿verdad? Entonces aquí nos pone select ID job ID from employees minus employees ID from history. Y aquí nos va a sacar en este caso pues todos los empleados, ¿sí? Que solamente han tenido un solo trabajo. Y bueno, aquí ya esa es otra parte, es otro tema de los que vamos a estar hablando en los siguientes temas. Nomás déjenme checar cuando nos toca ver esa función. Taller de investigación, instrumentación, déjenme ver cuándo nos toca. Porque todavía no llegamos a esa parte. Bueno, nos toca ya que es que básicamente es el siguiente tema que vamos a estar revisando, ¿verdad? Lo que son las vistas, ¿sí? Y de una vez ya que estamos aquí, pues lo vamos a ver, porque es el último tema que viene de esta unidad 2, ¿sí? Fueron subconsultas, operadores set y lo que son las vistas. Y bueno, aquí lo que nos hace esta pregunta, ¿qué es una vista en MySQL? ¿Sí? Y las vistas son tablas virtuales. ¿Y cómo se hacen esas tablas virtuales, verdad? Se han de preguntar. Una tabla virtual es una función, vamos a decir una función select, donde ustedes le quieren dar el control a alguien más, pero no quieren que ese alguien más vea todos los campos que existen, por decir, en la tabla de empleados. Ustedes solamente le van a dar acceso a los campos que él necesita para el trabajo que va a realizar, pero no le están abriendo en su totalidad que tenga acceso a todos los campos de la tabla de empleados, porque ahí están sueldos, el tipo de empleado, está la categoría, y ustedes no quieren que él sepa eso. Simplemente le restringen a él los datos que él necesita, que son, no sé, otros datos. Vamos a decir la fecha de ingreso, la fecha de nacimiento, ¿sí? El departamento en el que está, cosas como esas. Entonces ustedes hacen una función select. Select meten sus campos que quieren, a los que le quieren dar acceso, y lo ejecutan con funciones para que se cree una vista, o en este caso una tabla virtual. Esa es la que ustedes le van a compartir a ese usuario, ¿verdad? Esa tabla virtual. ¿Qué vamos a hacer de esto? Pues sí, vamos a tener que hacer ejercicios para trabajar con lo que son las tablas virtuales. ¿En dónde podemos visualizar los datos que consultemos? Si actualizamos los datos de una vista, actualizaremos la tabla. Y si actualizamos la tabla, estos cambios serán visibles en la vista. ¿Sí? Entonces, esas son cosas que tenemos que ver más adelante en los ejercicios que estemos haciendo, ¿verdad? Entonces, aquí uno de los temas que tenemos que estar trabajando, pues es las vistas, ¿verdad? Este tema de las vistas, sí tenemos que entenderlo, porque la verdad en la vida real esto se utiliza mucho, ¿verdad? Las vistas que nosotros cuando estemos trabajando en el área de sistemas de alguna empresa, probablemente seamos los responsables de esa base de datos. Y no queremos que todos los usuarios o todos los programadores tengan acceso a la información, porque hay información muy reservada que no deben ver, ¿verdad?
Y más que nada, si llega a suceder algo indebido, pues nosotros seríamos en este caso los responsables que tendríamos que estar pues respondiendo por el problema que se esté ocasionando. Bueno, y básicamente es lo que viene en las vistas. A ver, bueno, ¿por qué creamos vistas, verdad? Pues como le estaba comentando ahorita, por seguridad. Si nosotros somos responsables de una base de datos, pues lo que menos queremos es que nuestra base de datos se dañe, porque la verdad, en una empresa son más valiosos los datos que el equipo, ¿sí? Y así como están por decir las cosas aquí no nada más en México, en todo el mundo, ¿verdad? Pero aquí en México, si no llegas a pagar, vamos a decir, los impuestos, bueno, vamos a decir la nómina, no, por alguna razón se te borraron los datos de la base de datos, se te dañó, y ahí está toda la información para generar la nómina de los empleados. No pagaste el día que les corresponde, se te hace un mundo, ¿verdad? Te paran la planta por no pagar. Si estás a punto de pagar los impuestos en Hacienda y se vence el plazo el día de mañana y resulta que se dañó la base de datos el día de hoy, pues no te vas a salvar de una multa, ¿verdad? No hay excusas que valgan para una empresa si se te dañan los datos. Entonces sí tenemos que tener ahí mucha seguridad y para eso pues tenemos que aplicar las vistas. Cuando usamos una vista solo visualizamos una parte de la información que existe. Para eso es que se crean en este caso las vistas. Tampoco es conveniente de que si yo voy a crear vistas y de todas maneras le voy a dejar al usuario todos los campos, vamos a decir un select all from empleados, pues de nada sirve que esté haciendo yo una vista, ¿verdad? No tiene caso que le esté compartiendo todo a la segunda persona que va a utilizarlo, ¿sí? Tenemos que crear esas vistas, pero obviamente saber cuáles campos y para qué se va a utilizar. Y también por comodidad, ¿sí? El modelo relacional no es cómodo para visualizar. Tenemos una vista y esto nos simplifica de alguna manera la tarea, ¿verdad? Porque si estamos relacionando dos tablas y esa nos está mostrando la vista, la información que necesitamos, pues es de alguna manera cómodo, ¿sí? Para poder trabajar o hacer lo que se va a realizar con esa vista. ¿Cómo vamos a trabajar con lo que son las vistas? ¿Sí? Para crear una vista debemos utilizar la sentencia createView, debiendo proporcionar un nombre a la vista y una sentencia SQL select válida. Y ahí en la parte de abajo nos muestra la sintaxis que debemos utilizar para crear una vista. Entonces, una vista es básicamente lo mismo que trae una función select, pero tenemos que anteponerle la palabra createView, el nombre de la vista, as y luego toda la sentencia de SQL. Así como la hicimos para seleccionar empleados que nos mostraran los departamentos, ¿sí? En que estaban, así podemos meter exactamente ese SQL que metimos o que creamos dentro de lo que es sentencia select. Y lo demás, pues nada más le vamos a poner el nombre de la vista. Y nos debe funcionar. No va a ejecutar en ese momento absolutamente nada, ¿verdad? Ahí simplemente crea la vista, crea la tabla virtual que nosotros vamos a estar utilizando más adelante.
Y aquí un ejemplo de lo que es la sintaxis para crear una vista, ¿sí? Ponemos en este caso la función createView y le vamos a poner usuarios comentarios, por decir es el nombre de la vista. As select usuarios .id, coma nombre, coma rango, coma título, coma comentario from usuarios inner join comentarios, ¿sí? On usuario ID es igual a comentario usuario ID. Lo mismo que hicimos en este caso para seleccionar empleados y la tabla de departamentos. Exactamente el mismo ejemplo. Nada más que en la parte de arriba, como ven, le vamos a tener que poner Create View, el nombre del usuario, el nombre de la vista, que el nombre de la vista debe contener entre las palabras que deben estar separadas por guión bajo, un nombre que me diga qué es lo que va a hacer esa vista. Por si vamos a seleccionar empleados de un solo departamento, por decir, pues le ponemos empleados guión bajo departamentos o departamento para saber que ese nombre de la vista nos arroja empleados de un departamento, ¿sí? ¿Por qué razón? Los nombres de las vistas, como está allí, usuarios-comentarios, se agregan dentro de dentro de un espacio, de una carpeta, en en el servidor, ¿sí? Ahí en el servidor se va a ir a acumular a una carpeta que se llama vistas y ahí van a estar todos los nombres de las vistas que yo he creado. No se van a crear dentro de otro lugar como dentro de los programas SQL que estemos haciendo, ¿verdad? Se van a crear en un apartado especial que hay para vistas. Y pues ya, hasta ahí llega lo que es esta presentación, ¿verdad? Entonces, esto es básicamente una relación que hay entre lo que son las vistas y los operadores set, ¿sí? Nosotros también, debemos utilizar lo que son los operadores set. A ver, déjame ver dónde están. Permítame, déjame abrirles este otro archivo para ver otra parte donde se utiliza la función set. Y se lo voy a poner aquí, lo voy a abrir. Esto es básicamente parte de un comando que vamos a estar utilizando para actualizar la información de las tablas. Son operador set. La instrucción update es la que nos permite actualizar, es decir, modificar algún valor de una tabla o en un conjunto de varios campos a la vez. Y todo esto con un registro o varios registros a la vez. Entonces, para ello empleamos filtros, ¿verdad? Que se utilizan para las instrucciones de SQL como un select o un delete. En este caso, cuando vamos a utilizar un operador set para hacer la instrucción update, pues vamos a utilizar este comando update, el nombre de la tabla, como va ahí, el nombre de la tabla, set, el nombre del campo que vamos a modificar, ¿sí? Igual al valor que le vamos a dar.
ya sea el resultado de otro campo o el resultado de otra consulta o un valor fijo que le vayamos a dar. Where, y aquí vamos a poner el criterio, ¿verdad?, que vamos a utilizar para modificar este campo. ¿Por qué es importante meter un criterio? ¿Sí? Como en este caso, como nos marca la sintaxis. Acuérdese que los registros en una tabla están plasmados en un orden como los capturamos, ¿verdad? Y que la máquina tiene de alguna manera un directorio donde tiene todos los índices de esa tabla que tengo yo o que estoy modificando. Entonces, si yo no le si no le pongo el criterio al registro que voy a modificar, por ejemplo, si fuera en este caso una tabla de empleados, ¿verdad? Una tabla de empleados y aquí tuviera yo el salario del empleado y le pongo aquí igual a valor 1,500 pesos diarios y no le pongo esto, no le pongo un criterio, la máquina le va a aplicar esos 1,500 a todos los empleados que se encuentre en la tabla. ¿Sí? Entonces los criterios son precisamente para eso, para especificar exactamente el registro o los registros que cumplan con este criterio, ¿sí?, que se le está aplicando. Y aquí nos está poniendo esta explicación. Como se imaginarán, hay que tener en cuenta que el valor nuevo que vamos a utilizar en el campo en cuestión debe ser del mismo tipo de datos que este campo tenga en su diseño, ¿sí? Que además la longitud de dicho valor no debe superar a la longitud del campo, porque si no los datos se verán truncados e inclusive la actualización se afectará tal vez sin avisar en este caso del error, ¿sí? Entonces esa es una de las cuestiones que tenemos que tomar en cuenta cuando vamos a utilizar esta función, porque acuérdense que esta función podemos utilizarla así directamente como está escrita, pero también la vamos a utilizar cuando estemos haciendo los programas, cuando estemos haciendo ya la parte de la materia de programación web, que vamos a insertar registros y luego vamos a actualizar registros. Estos campos que van aquí van a ir con el nombre de la variable que definimos en el formulario, ¿sí? Igual este valor va a ir el nombre del variable que tenemos definida en el formulario. No va a ser en sí un valor fijo que le vayamos a escribir, ¿sí? Y el criterio pues también tenemos que considerarlo, ¿verdad? Y esta recomendación que nos da aquí es básicamente cuando nosotros lo vamos a meter así de forma directa, ¿sí? Que tengamos cuidado en esa parte porque en ocasiones pues sí necesitamos meterle un valor directo, ¿verdad?, a una tabla. En más de alguna ocasión pues tenemos que hacerlo. Pero la mayoría de las veces esas funciones de update se hacen a través de funciones que están pues programadas en alguna pantalla, ¿verdad?, en algún programa para poder cumplir lo que nos estén pidiendo. Aquí en esta parte vamos a ver lo que es el más común, ¿sí? Los filtros, el más común, y se utilizan luego para lo que es la cláusula set y el campo o los campos con sus respectivos nuevos valores. Aquí, como dijimos, la sintaxis, aquí ya vamos a ver en este caso algo más directo, ¿sí? Update artículos, vamos a decir, update artículos, set precio de compra, igual a 47, donde ID artículo, ¿sí? O sea igual a
el artículo 100. Aquí le pusieron menor a. Va a agarrar el rango del 1 al 99. Pero si nosotros queremos, en este caso, aumentarle, vamos a decir, queremos aumentarle en un porcentaje al precio de compra a todos los artículos que son de la tienda 1, tendríamos que decirle where tienda 1 es igual a 1. Ya no nos vamos a referir a artículo por artículo. Si lo vamos a aumentar un 5% a todos los artículos, pues entonces ya el filtro o la función tenemos que especificar a quién se lo vamos a ejecutar. En este caso, a todos los artículos que tengan el número de la tienda que nosotros estemos tratando de modificar. ¿Sí? Entonces, aquí como dice en este ejemplo, la consulta nos va a actualizar el campo precio al valor 47. O sea, aquí no importa cuál tenga Si tiene un 80, si tiene un 100, no importa. O si tiene un 1. Nosotros le estamos diciendo que simplemente le escriba un 47, ¿sí? Cuando el ID es menor que Pero también podemos decirle set precio que sea igual a 47, donde el precio sea igual a 50, por decirlo así, que vamos a reemplazar todos los artículos que tengan un precio de 50 por un 47. Son muchas variantes en este caso cuando queremos aplicar la instrucción where, ¿sí? A un conjunto de registros, pero básicamente aquí está el filtro al quien se lo vamos a aplicar. Y como dice aquí, en este caso, en este ejemplo, la consulta nos va a actualizar el campo al precio 47 en todos los registros que cumplan con la condición de tener su campo de nombre ID menor que 100. ¿Sí? A estos les va a poner 47, a todos, ¿sí? En su precio. Los filtros pueden ser uno solo, como en el caso anterior, o combinaciones de filtros, como en este ejemplo. ¿Sí? Igual aquí, update, nombre de la tabla, set precio igual a 47, where ID menor a 100 y nombre diferente de administrador. En este caso, estos, como sabemos, funcionan como diferente de. ¿Sí? Entonces, si esta es una tabla que estamos empleando para empleados, ¿sí? Le vamos a escribir un precio de 47, donde en este caso, no sé, una tabla de artículos, ¿sí? Donde el precio sea igual a 47, donde el ID sea menor que 100 y nombre diferente de administrador o de administrador, ¿sí? Entonces aquí pues tienen que cumplirse las dos, ¿verdad? Tiene que cumplirse que sea menor que 100 y además que en el campo nombre, ¿sí? No tenga la palabra administrador. Esa es la condición, se tienen que cumplir las dos, si no, esto no pasa. Esto es básicamente la orden para entrar a ejecutarle esto, ¿sí? O la condición para ejecutarle esto. Y aquí pues nos da la explicación de esta parte. En este ejemplo, la consulta nos va a actualizar los registros que cumplan con la condición de tener su campo de nombre ID menor que 100 y además que el campo nombre sea distinto de administrador, distinto o diferente, ¿verdad? De administrador. Es decir, ambas condiciones. Si en lugar de operador
si en lugar del operador AND utilizamos el operador OR, ¿sí? Nos va a ejecutar todo esto y probablemente esto no, porque aquí nada más se debe cumplir uno, este o este. Con que se cumpla uno de estos, se lo va a ejecutar, ¿sí? Entonces, el resultado será la actualización de los registros que cumplan alguna de las dos, ¿sí? Que cumplan alguna de las dos condiciones, opcionalmente por separado. O una o la otra. Pero cumpliendo una, con eso es suficiente. Entonces, si queremos combinar ambos operadores, debemos tomar en cuenta o tener en cuenta que todas las condiciones que serán opcionales, separadas por operador OR, deben estar encerradas entre paréntesis, como se muestra aquí en esta parte. ¿Sí? Update, nombre tabla, set precio igual a 47, where ID menor que 100. And, ¿sí? And, nombre igual a administrador, or, nombre igual a Juan, or nombre igual a Pedro. Entonces, aquí sí, ¿verdad? Que se cumpla esto, menor que 100 y menor y nombre igual a administrador, este y este, o que el nombre sea igual a Juan o nombre igual a Pedro. Entonces aquí sí es bien importante que en este caso sepamos cuándo debemos poner el OR o el AND. Y como estamos viendo aquí, ¿sí? Lo están separando. Lo están separando con este. ¿Sí? Hasta aquí se cumpliría una parte. Y aquí se cumpliría la otra parte. ¿Sí? Para que se pueda ejecutar lo que le estamos diciendo acá. Y esta o esta. ¿Sí? Entonces, en consecuencia, esta consulta actualizará los registros que de nombre tengan administrador Juan o bien Pedro y a su vez su ID sea menor que 100. ¿Sí? Administrador, nombre igual a administrador o nombre igual a Juan. Uno de las dos se va a ejecutar. O bien Pedro, ¿verdad? Actualización de varios campos a la vez. ¿Sí? Cuando fuera necesario actualizar más de un campo en uno o más registros a la vez, se puede realizar esto en una sola instrucción, la cual deberá tener todos los pares, ¿sí? Aquí pares se refiere, en este caso, a la variable y al nombre, ¿sí? Al nombre del campo y valor nuevo separados por comas, ¿verdad? Como estamos utilizándolo aquí en esta parte. Update, nombre de la tabla, set nombre de campo igual al valor número 1, coma, nombre de campo igual a valor número 2, coma, y así n número de campos, pero tiene que ir en este caso el nombre del campo y el valor para poder funcionar, para poder actualizar los registros. Y nos hace recomendaciones, ¿sí? Tener en cuenta que cuando se realice una actualización de más de un campo, como en el ejemplo anterior, se actualizarán los campos de todos los registros
o del registro que cumpla con los criterios, ¿verdad? Y es importante poner los criterios, si no, se nos va a ir. Haz de cuenta que aquí estamos sin frenos, ¿verdad? Por decirlo así. Que cumpla con los criterios empleados para esta actualización. Será para todos igual, sin poder diferenciar entre el registro y otro, ¿sí? Así como lo tenemos. Entonces, hay que tomar en cuenta, en este caso, la sintaxis. Básicamente aquí, pues nos damos cuenta, y podemos agarrar un ejemplo para actualizar, en uno de nuestros registros, aplicando cada uno de estos, ¿verdad? Si así lo deseamos. Entonces, se los voy a pasar ahí a la documentación que estamos llevando para poder hacer algunos ejemplos, ¿verdad? Con los registros que tenemos, utilizando en este caso el operador set, ¿sí? Que es donde más se emplea. Entonces, es lo que tenemos, muchachos, para este operador set. El día de mañana vamos a iniciar para trabajar hacer una práctica. Vamos a realizar una práctica para correr las operaciones de manipulación en la base de datos que estamos utilizando, y donde vamos a aplicar, si ya lo hicieron, pues incluyan las sentencias insert, update, delete, select, ¿sí? Select mediante subconsultas, y haciendo uso, en este caso, de los operadores join que estuvimos viendo, y algunas prácticas para trabajar con lo que es el uso de las funciones count, sum, average, ¿sí? Por ahí vienen en la instrumentación, ¿sí? En las actividades del programa. Y las funciones de agrupación, ¿sí? Entonces ya estuvimos haciendo ejercicios, por eso les digo que tomen capturas de pantalla, y los ejercicios que vayan haciendo, documentenlos, y en este caso, en esta práctica, pues ya nada más tenemos que incluirlos, ¿verdad? Entonces el día de mañana ya estaremos viendo cómo vamos a organizar la práctica para poderla presentar para esta unidad o para este tema 2. Sí, igual vas a ponerlas como actividad para que las hagas el fin de semana o las hagan el fin de semana. Tenemos que entregar esa actividad para antes de la evaluación de esta unidad 2. Bueno, muchachos, entonces pues los veo el día de mañana, ¿sí? Para concluir ya con esta unidad 2. Mañana, profe. Nos vemos mañana. No, profe, que tenga buena noche.